Bueno, estimados estudiantes, continuamos con la clase de finanzas internacionales. Sería nuestra segunda clase, nuestra segunda sesión de Zoom. ¿Sí? Estamos aprendiendo un poquito de economía y viendo la base de una economía para ver la importancia y la dependencia que puede tener una economía. ¿Sí? Entonces, continuamos con lo que estábamos explicando, dado que ya tengo muchos conectados, se han conectado bien rápido. Tenemos lo siguiente. Aquí habíamos hablado de qué produce Bolivia. ¿Sí? Y en este qué produce Bolivia, producto final, se había dicho que el plátano últimamente, plátano, ¿por qué el plátano? Porque hay gente que lo consume directamente. Pero imagínense si ese plátano se lo llevan al exterior y lo vuelven mermelada, lo vuelven esencia, lo vuelven cualquier cosa, ya no es producto final. ¿Sí? No se olviden poner sus nombres en el chat. Entonces, plátano, ¿qué más? ¿Qué más produce? Algunas prendas de vestir, ¿sí? Dentro de eso podría incluir los barbijos, prendas de vestir. Pero estábamos queriendo anotar qué es lo que compra Bolivia. Producto final que compre Bolivia. Y hay autos, motos, aviones, celulares. La lista es muy grande, ¿sí? Entonces, nuestra economía es una economía dependiente de otros países. ¿Por qué razón es una economía dependiente de otros países? Por la siguiente razón, imagínense que mañana se cierran las fronteras y no se va a dejar importar ningún producto. ¿Qué va a pasar en nuestra economía boliviana? No vamos a tener ni barbijos, ni siquiera van a tener banderas los del 6 de agosto, ¿no? Porque bandera boliviana, hasta bandera boliviana creo que es made in China, o por lo menos la tela, no sé. Y entonces ahí nuestra economía se puede desestabilizar porque no tuviéramos vehículos para transportarnos, tuviéramos que lo que hay aquí optimizarlo, pero no entraría nada nuevo, no entraría más celulares, o sea que lo último que ha entrado sería lo que se mantendría. Y más o menos algo así ha pasado con esta cuarentena, ¿no? Han dejado de entrar muchos productos. Y ahí ustedes se han debido dar cuenta la subida de precios por la escasez de estos productos. Por ejemplo, yo lo he vivido de cerca el tema de las computadoras, ¿no? Yo tenía una computadora que quería actualizarme, lo he vendido más caro de lo que, por el tema de la cuarentena, lo he vendido más caro de lo que había comprado y lo había usado ya mucho. Luego me he comprado otra computadora un poquito más avanzada y, bueno, por la demanda lo he vuelto a vender porque seguía subiendo los precios, ¿no? Y así. Entonces, la subida de precios o la escasez de esos productos finales genera un desequilibrio en una economía. Internacionalmente esa economía no es fuerte y no es dependiente y casi nadie depende de esa economía, ¿ya? Ahora, el caso de China, imagínense qué produce China, productos finales que produce China. Si hacemos la lista, voy a poner primero letra pequeñita, ¿ya? Porque si hablamos de los productos que produce China, ellos producen celulares, producen autos, producen televisores, todo lo tecnológico, ¿no? Entonces, vemos que la lista va a ser etcétera, 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 etcétera. Eso es una economía de base ancha, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿qué creen ustedes que compra China? ¿Qué comprará China? ¿Qué importará China? Materia prima. Materia prima. Entonces, la materia prima es extractivista y materia prima hay en varias partes del mundo. No estoy diciendo que la materia prima no sea importante, es importante. Pero es mucho más fácil conseguir materia prima que conseguir un producto tecnológico. ¿Sí? Además que los países que exportan materia prima
se convierten en dependientes de exportación. Por ejemplo, Bolivia depende mucho del precio del gas, del precio del mineral y del precio del petróleo. ¿Sí? A ver, comentarles algo. Ustedes saben lo que es el IDH, ¿no es cierto? El IDH son los ingresos que percibe Bolivia por la exportación de hidrocarburos. Resulta que Bolivia ha perdido el 60% de sus ingresos por IDH. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo se han desplomado y eso ha afectado a Bolivia. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta época que se viene, no vamos a estar con tanto dinero como en la época de Evo Morales, ¿no? En la época de Evo Morales los precios estaban muy altos. Ahora se ha llegado al precio mínimo del petróleo, lo cual significa que el IDH va a bajar y por culpa de esa bajada de IDH, muchas gobernaciones y alcaldías se han quedado sin presupuesto para hacer algunas cosas. Entonces, así de importante es la relación internacional que tenemos. ¿Sí? Entonces, ahí habríamos aprendido que una empresa, o perdón, que un Estado depende de otro. Y que esa dependencia se da fundamentalmente en el tipo de economía que se tenga. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como financistas? Conocer de qué tipo de economía estamos hablando, porque como financistas, lo primero que va a pasar, ya pasando esta parte, vamos a pensar en esto. Internacionalización de una empresa. Ya nos estamos metiendo más a detalle, de lo general a lo particular. Ahora estaríamos en lo particular. Internacionalización. ¿Cómo una empresa se puede volver internacional o puede comenzar a operar de manera internacional? Para esto se tienen que dar una serie de requisitos. ¿Sí? Los requisitos fundamentales que buscan las empresas para internacionalizarse son los acuerdos económicos internacionales. Entonces, eso es lo que buscamos. Porque eso nos permite a nosotros, ¿sí? Nos permite tener una facilidad para internacionalizarnos, ¿ya? Pero además de eso, hay otras cosas que permiten a una empresa internacionalizarse. Son las siguientes. La primera, exportar. Cuando una empresa exporta, ya estaría operando internacionalmente. Y ya tuviera que preocuparse del tipo de economía, del PIB, la inflación, o sea, ya tuviera que pensar en la macroeconomía. Posteriormente, otra forma de internacionalizar una empresa es por medio de licencias. Que se le otorgue una licencia para vender una marca extranjera, por ejemplo. ¿Sí? Otra forma de internacionalizar una empresa es por medio de absorciones. ¿Sí? Bueno, vamos a poner primero fusiones. Si fusionamos nuestra empresa con una empresa extranjera, tranquilamente se puede estar operando internacionalmente, ¿ya? Entonces, esto sí se da, es muy común, ¿sí? Luego tenemos las absorciones, ¿sí? Las absorciones son cuando una empresa grande se compra una empresa pequeña, ¿sí? Y obviamente que estén en diferentes países. Ejemplo, ¿sí? Esto les he debido hablar en Finanzas 1. Gloria del Perú se ha comprado a gran parte de PIL andina, ¿no? De Bolivia. Entonces, ¿qué ha hecho Gloria? Con eso opera internacionalmente, ¿no? Tiene 2 unidades estratégicas de negocio y ya está operando internacionalmente. Luego, tenemos las absorciones, fusiones. Vamos a tener lo que son las franquicias.
las franquicias también permiten que las empresas se internacionalicen. Por ejemplo, Coca-Cola nunca iba a llegar a Bolivia si no iba a firmar una franquicia con Embol. ¿Ya? Entonces, esto se tiene que dar para que una empresa se internacionalice. También se pueden dar alianzas estratégicas. ¿Sí? Esto ya hemos hablado en Finanzas 2, los últimos puntos que hemos tomado en cuenta eran estos puntos. Y estos puntos son vitales porque permiten a una empresa internacionalizarse, es decir, operar en el extranjero. ¿Ya? Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Internacionalizar una empresa no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque para exportar, ¿qué debemos tener? Ustedes que han llevado comercio internacional. ¿Qué debe tener una empresa para exportar? Normas, sí. Hay normas en las que se debe cumplir, hay permisos que se debe sacar. Si no me equivoco, la ISO 9001 es una de esas que tiene un requisito que tienes que cumplir para la exportación. ¿Qué dicen los demás? ¿Es requisito la 9001 para la exportación? No. No, no es requisito. ¿Qué otros requisitos? Registro en la Cámara de Exportadores, ¿no ve? ¿Sí? Luego, cuando estés exportando, declaración única de exportación, ¿no ve? Manifiesto de carga, esas cosas hay que cumplir. Hay que cumplir algunos permisos como SENASAC. En caso de que el importador te pida, sí puedes necesitar la ISO. Pero eso te lo tuviera que pedir el importador, ¿ya? Pero para exportar hay que pensar los siguientes factores. Para poder exportar, primero tenemos que pensar en lo que, a ver, lo primero es la cantidad. O sea que la capacidad productiva tiene que ser amplia. Las cantidades de exportación, yo les diría mínimo un container tenemos que exportar. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de exportación hace que no todos puedan realizar una exportación. ¿Por qué? Porque la cantidad que se te pide influye en el costo. Si yo envío una polera de exportación, esa polera por los aranceles va a ser muy caro, por el transporte y todo eso. Pero si yo miro enviar un container de poleras, ahí sería el costo reducido al mínimo. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que pensar, la cantidad, porque la cantidad va a determinar si es rentable o no es rentable y si es competitivo o no es competitivo. Segundo punto, la continuidad. Solo para exportar estamos hablando. ¿Qué es continuidad? Que los clientes que nosotros vamos a tener en el extranjero, si digamos quiero yo exportar poleras, ¿qué me va a decir el cliente? Tienes que enviarme productos semanalmente porque yo voy a vestir a la gente, voy a vender tus poleras, ¿no ve? Entonces ellos no quieren quedarse desabastecidos y me van a decir, ya, semanalmente quiero que me traigas un container, o mensualmente un container, o diariamente un container. Entonces tengo que tener continuidad. Entonces no es nomás yo decir, ya voy a producir, me voy a rajar este mes, voy a llenar un container de poleras y listo, ya soy exportador. Y el cliente te va a pedir más. Y tienes que firmar un contrato seguramente a largo plazo. ¿Sí? Entonces, segundo factor clave para la exportación, tener continuidad. Ahora, esos dos factores van a determinar el costo. Y el costo determina básicamente la competitividad. Si el precio que nosotros tenemos es accesible a otros mercados, somos competitivos. Entonces, fundamental determinar nuestro costo y que nuestro costo sea competitivo. Cuarto punto, confianza. ¿Sí? ¿Qué entendemos por confianza? Que nosotros cuando vamos a exportar, muchas veces va a pasar, ¿sí? Muchas veces va a pasar que no nos van a querer comprar.
¿Por qué? Porque no tienen confianza en nuestra marca, no somos conocidos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que nosotros generar una buena, tenemos que generar un prestigio de la empresa, ¿sí? Para que todos conozcan a la empresa y confíen y haya una confianza, ¿sí? Esa confianza se va construyendo. ¿Por qué les digo que se va construyendo esa confianza? Porque los importadores no siempre van a confiar en lo que le vamos a enviar. Y mientras menos confíen, más cosas nos van a pedir, ¿sí? Entonces, esta confianza va a tener que ver, algunos otros autores lo ponen como conducta, la conducta del exportador. Si el exportador tiene muy buena conducta, tiene un prestigio, sí nos van a comprar fácilmente. ¿Sí? Si yo les estoy diciendo, ya vamos a importar celulares Samsung, ustedes dicen, ya, a la primera, metele. ¿Qué modelo es? Les digo, ya, el A8, A10, A50. Ya saben de lo que estoy hablando y tienen confianza. Mientras si yo les digo, voy a importar celulares marca Patito, y medio, no sé, la van a dudar y van a pensar si lo hacen o no lo hacen. Y por último punto, y no tan, digamos, igual de importante, calidad. ¿A qué me refiero con calidad? Que nosotros, en el momento de exportar, tenemos que garantizar una calidad adecuada, porque hay estándares de calidad. Esta calidad hace que algunos de nuestros clientes nos pidan certificaciones ISO, como había dicho la compañera. Ahora, esto depende del mercado que estemos exportando. A Latinoamérica entra cualquier cosa. Hay un estándar en Estados Unidos que es un poco exigente. Para meter productos a Estados Unidos hay que pensarlo porque hay mayores estándares. Y hay productos, y digo, hay países en Europa que tienen estándares muy altos donde meter un producto es casi imposible porque las normas que tienes que cumplir, los requisitos que tienes que cumplir de calidad de producto son muy difíciles. ¿Sí? Y me refiero a todo tipo de productos. Ejemplo, es como si yo les dijera, a ver, vamos a exportar quinoa. Y el importador que sea europeo te diga, ya, queremos que esta quinoa sea producido limpiamente. Queremos que esta quinoa no sea transgénica. Queremos que esta quinoa no haya utilizado mano de obra infantil. Queremos que esta quinoa tenga una normativa de SENASAC o un certificado de SENASAC aprobado. Queremos que esta quinoa tenga, además, el grano de quinoa que nos tienen que traer tiene que ser todos los granos de 2.5 milímetros. Y para eso tenemos que tener un nivel de producción que garantice esa calidad. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta calidad? Y hay que pensar mucho en definir calidad, que no es lo mismo calidad para todos. Porque si yo, digamos, produzco un marcador y el marcador raya 200 metros, entonces todos mis marcadores tienen que ser estandarizados, tienen que tener la misma calidad. No vale que yo la primera caja te envíe con una calidad, la segunda caja con otra calidad. Vamos a generar un descontento total en el importador. ¿Sí? Entonces, vemos que eso es lo que hay que cumplir. ¿Ya? Ahora, las empresas se internacionalizan, ¿no es cierto? Hasta ahora yo les he dado una forma de internacionalización o una razón. ¿Sí? Vamos a anotar razones para la internacionalización. Es decir, ¿por qué las empresas deciden internacionalizarse? Primero, las razones para acceder a mejores mercados, ¿no es cierto? Mayor demanda. Hay mayor demanda. ¿Sí? También existe mayor rentabilidad. Bueno, vamos a hablar de mayor margen de ganancia, porque puedo vender los productos de forma más elevada, a precios más elevados, ¿sí? Entonces, tenemos mayor demanda, mayor margen, ¿sí? Otras de las razones para internacionalizarse es menor costo.
¿A qué me refiero con menor costo? Digamos, yo tengo mi planta de producción en Bolivia y los bolivianos son, bueno, cobran sueldos altos, ¿no? Trabajan poco, tienen muchos feriados. Entonces, ¿qué hago con esta mi mano de obra? Me voy a otro país donde la mano de obra sea más económica, ¿sí? Y yéndome a otro país donde la mano de obra sea más económica, voy a disminuir mis costos, ¿ya? Entonces, por esas razones unas empresas se internacionalizan. Otras razones para internacionalizarse es que se puede generar ventajas competitivas. Es decir, podemos acceder a mercados que quizá nadie haya accedido. Por ejemplo, vender quinoa en Bolivia no es un misterio, pero vender quinoa, imagínense, a ver, vamos a poner un país por ahí. Vender quinoa en España. ¿Los españoles tendrán producción de quinoa? No. Entonces, yo si comienzo a vender quinoa, voy a tener un monopolio o puedo tener una ventaja competitiva, ¿se dan cuenta? Puedo tener un factor diferenciador que nadie me puede copiar. Mientras aquí en Bolivia, si yo trato de vender quinoa, va a haber otro productor de quinoa que puede tener un producto similar y listo, ya no tengo ventaja, pero allá sí puedo tener ventaja. Entonces, es otro de las razones para internacionalizarse. Después, hay otros factores, como por ejemplo, las ventajas, ¿sí?, arancelarias. En caso de exportación, otro de los factores ¿qué pasa aquí? Me he quedado sin. No. Otro de los factores para que las empresas decidan internacionalizarse, ¿sí?, es el acceso a tecnología. Sabemos que en otros países hay mucho mayor acceso a tecnología que puede favorecernos. Ahora, esta razón se está perdiendo un poco porque ya podemos traer tecnología de cualquier otro país, pero siempre es un factor. Sobre todo en otros mercados, por ejemplo, el mercado médico, si les estaría hablando de una empresa que se dedica a prestar servicios médicos, en otros países hay mucho mayor avance tecnológico, ¿no? Y mucha mayor investigación, ¿ya? Entonces, esa podría ser una causa para que las empresas se vayan, ¿sí? Y luego vamos a ver este factor que es la facilidad en el movimiento de capitales. Entonces, ¿por qué nosotros nos podemos internacionalizar e irnos a un país? ¿Sí? Por ejemplo, nos podemos ir a Panamá. ¿Sí? ¿Por qué a Panamá? Porque nos podemos ir a Dubái. ¿Por qué a Dubái? Porque esos son paraísos fiscales, es decir, que nos van a cobrar menor carga impositiva, ¿sí? Entonces, ahí el movimiento de capitales es sencillo, nadie te controla cuánto dinero tienes en tu cuenta, qué transacciones estás haciendo, si estás poniendo capital, si estás sacando capital, no hay ninguna declaración, no hay ningún impuesto, no hay nada. Incluso en Dubái las compras son libres de impuestos. ¿Ya? Entonces, tenemos esa ventaja en el movimiento de capitales. Por lo tanto, también habría otro tema, menor carga impositiva. Digamos, yo estoy operando en Bolivia. En Bolivia el impuesto a las utilidades es 25%. Y es harto, créanlo, ¿no? 25% de utilidades es alto. Por eso la defraudación en Bolivia la evasión impositiva es muy alta, ¿no? Entonces, te puedes ir a otro país donde estén cobrando 10% de IVA. Vas a tener menor carga impositiva, ¿ya? Ahora, pensemos, la carga impositiva en Bolivia, ¿sí?, es una de las más altas que existe, porque en Bolivia existe la mayor cantidad, hasta donde sé, en Bolivia existe la mayor cantidad de impuestos que en otra parte del mundo.
O sea, tenemos impuestos para todo, ¿ya? Entonces, una de las razones para irse es tener menor carga impositiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna? Ninguna duda, todo ha quedado perfectamente entendido. Ya. Entonces, como todo ha quedado entendido, vamos a continuar avanzando. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es un poquito estos niveles de integración. Nosotros hemos hablado que la globalización es es un fenómeno de integración. Entonces, queremos ver hasta qué nivel se están integrando los países, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar un poquito, se los voy a poner aquí en la pantalla, pizarra. Esto. ¿Qué es esto? Son los niveles de integración. Fíjense los niveles. Primer nivel, acuerdos preferenciales. ¿Qué son acuerdos preferenciales? En este nivel, básicamente, se está fijando preferencias a algunos productos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Bolivia tiene preferencias en Europa para la exportación de lo que son textiles, ¿ya? Esto mismo existía en Estados Unidos, teníamos el ATPDA, ¿sí? El ATPDA era un acuerdo que permitía entrar con 0 aranceles cualquier textil boliviano. Entonces, en Bolivia se producía, en La Paz había una empresa llamada Ametex, American Textiles. Esa empresa Ametex producía todo lo referente a las marcas Polo, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger. Entonces, ¿qué pasaba? Se enviaba, digamos, un pantalón jean de aquí de Bolivia, en Estados Unidos se le ponía la etiqueta o todo lo que tenga que corresponder con la identificación de marca, y de aquí se enviaba en 100 bolivianos y allá, bueno, ya se vendía en dólares, ¿no? Y eso era un acuerdo preferencial. ¿Por qué? Porque Bolivia se beneficiaba al exportar y Estados Unidos, obviamente las empresas de allá se beneficiaban, entonces había ese acuerdo. ¿Cuándo se ha perdido ese acuerdo? Cuando Evo Morales le ha sacado a la DEA de Bolivia, ¿sí? Estados Unidos ha dicho, no, no quieren tener a la DEA, entonces nosotros les quitamos el ATPDA y ha quebrado a Metex y le han culpado al Estado boliviano y el Estado boliviano los ha incorporado en una empresa, Enatex, tal vez han escuchado. Y Enatex se encargaba de hacer exportación a Europa de algunas cosas y se encargaba de producir todo lo relacionado a la campaña de Evo Morales, ¿no? Pero no necesitaban las 3.000 personas que se empleaban antes. Entonces solo se empleaban 1.500. Y luego de que las campañas políticas se han acabado, Enatex se ha quedado pues sin mercado, ¿no? Y han tenido que ir despidiendo poco a poco a los empleados hasta que al final ha quebrado. Pero eso es un acuerdo preferencial. Es algún país que te abre las puertas de sus fronteras para que los aranceles sean menores y tú puedas introducir un producto. ¿Ya? Ahora, entonces, eso es un acuerdo preferencial. ¿Sí? Generalmente estos acuerdos preferenciales se denominan AC, Acuerdo de Complementación Económica. ¿Sí? Posteriormente, tenemos un área de libre comercio. Área de libre comercio implica una integración mayor. ¿Qué sería un área de libre comercio? Sí, es donde los factores de producción se pueden mover libremente, ¿ya? Entonces, aquí se puede comerciar. ¿Qué ha pasado? Bueno, me ha salido el mensaje de 10 minutos y nos queda 10 minutos más de clase. Y aquí se puede comerciar cualquier producto, ¿sí? Entre dos países y ya ni siquiera nos vamos a centrar
si es que hay aranceles o no. Entre estos dos países, básicamente, estamos pensando, digamos, Bolivia y Chile se unen para comerciar, no sé, ¿qué podrían? Manzanas, ¿no? Ya que manzanas chilenas entran mucho y nosotros podríamos vender las manzanas bolivianas allá tranquilamente, ¿no? Yo sé que algunos les dicen, no, como con Chile. Bueno, la globalización implica aprovechar cualquier mercado, ¿no? Nosotros hemos perdido una gran oportunidad de venta de gas a Chile, luego estamos haciendo vamos a ver que estamos haciendo un swap financiero y les seguimos vendiendo a Chile, pero no directamente. Igual nuestro producto ha llegado, nuestro gas. Ahora, entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Podemos comercializar cualquier producto libre de aranceles, ¿sí? Libre de aranceles. Es decir, los productos van y vienen, ¿ya? Esto existe un poco a nivel Latinoamérica. Los que han pasado por las fronteras han debido ver que hay un área de libre comercio. Tan libre no es porque nos ponen montos, límites, ¿no? De productos que puedes traer, ¿ya? Entonces, eso sería lo que entendemos nosotros por área de libre comercio. Luego tenemos una unión aduanera. Esta unión aduanera, voy a tener que dibujárselos un ratito, ya que es un poco más difícil de explicar en palabras. Entonces, aquí lo voy a explicar. Tenemos dos países. Por un lado, Chile. Yo sé que ese no es Chile. Bueno, el dibujo así, entiéndanlo. Aquí tenemos un país. Digamos, representado ese país así, sabemos que Chile es más largo y aquí Bolivia, ¿no? Estos son dos países. Entonces, estos dos países tienen fronteras entre sí y al atravesar cada frontera se paga un arancel, ¿sí? Ahora, cuando se realiza un acuerdo de unión aduanera, es decir, estos dos países van a abrir su frontera y van a tener libre comercio, o sea que los productos van a pasar libremente, y no solo eso, a los países que están al lado, ¿sí? Les van a poner una barrera, es decir, aquí se va a fijar un arancel que para entrar a Bolivia y a Chile va a ser el mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos haciendo un proteccionismo. ¿Y ese proteccionismo qué significa? Que entre Bolivia y Chile tranquilamente se va a pasar productos, ¿no? Los productos van a pasar, pero si digamos queremos traer nosotros o un producto quiere entrar de otro país, ¿sí? Digamos, por aquí un país, no sé, pongámosle Perú que quisiera ingresar, Perú que quisiera introducir sus productos tanto a Chile y a Bolivia, se va a encontrar con una barrera arancelaria, es decir, aquí va a chocar y va a tener que pagar un arancel tan alto que no le va a convenir y fácilmente lo que va a pasar es que entre Bolivia y Chile se van a ir intercambiando un tipo de productos con libre aranceles, ¿no? Bueno, se puede definir esto ya de los acuerdos, depende, ¿no? Ellos pueden decir, a ver, hacemos un acuerdo para tales productos, para materias primas, ya definen, ¿ya? Ahora, mercado común es lo mismo, ¿sí? Un mercado común, pero un mercado común ya es más avanzado. ¿Por qué? En un mercado común vamos a tener lo siguiente. Un país con otro país, tranquilamente estos dos van a intercambiar, va a haber libertad de factores, o sea que aquí va a haber entrada y salida, movimientos de, ¿qué cosas? Factores de producción. Recuerden, los factores de producción son tierra, capital y trabajo. Factores de producción. Es decir, que tranquilamente se estaría intercambiando mano de obra, ¿no? La mano de obra opera en un país, opera en otro país indistintamente, no hay ningún problema. Se mueve capitales, es decir, creamos en una empresa en un lado, en otro lado, hacemos préstamos de un lado hacia el otro lado. Es un mercado común, se está moviendo el capital, se están moviendo los trabajadores sin limitación, ¿sí? Y también se puede mover,
Bueno, el tema de la tierra no se puede, ¿no? Tierra, entonces, solo capital y trabajo y los productos, ¿no? Ya. Ahora, tenemos luego la unión económica. La unión económica consiste en que dos o más países, se unan, ¿sí? Para tener una política económica común, una política monetaria común. Ejemplo de esto, tenemos nosotros a la Unión Europea. La Unión Europea es una unión económica. Ellos fijan acuerdos económicos y todos se mueven juntos. La política monetaria está determinada de manera común, ¿sí? Entonces, eso es una unión económica. Tienen la misma moneda, ¿no? No todos los países han ingresado a esa unión, pero sí, sí se tiene. Eso es una unión económica. Y luego tenemos integración económica plena. Integración económica plena es cuando dos países, ¿sí? Cuando dos o más países incluso van a tener la misma política, es decir, todas las políticas, ¿ya? Todas las políticas se comparten. Esto es mucho más difícil ya de lograr. Más o menos, hablando de este caso, hablando de una integración económica plena, ¿sí? Es muy difícil de encontrar. Sí tenemos integraciones políticas. Por ejemplo, ustedes saben que, si mal no recuerdo, Puerto Rico, ¿sí? No decide quién es su presidente, porque su presidente es Donald Trump, ¿sí? O sea que ellos son como una colonia de Estados Unidos y las decisiones las toma Estados Unidos, ¿ya? Entonces son como una parte de ahí. Entonces, una integración económica es algo así, pero en el tema económico, que todas las decisiones económicas se tomen de manera conjunta y haya una, como si fuera un solo país todo, ¿sí? Bueno, hasta ahí sería el avance de hoy. ¿Alguna duda, consulta? Tenemos 2 minutos más de clase. ¿Ninguna duda? ¿Todo ha quedado claro, clarísimo? Ya, entonces, vamos a tener clases el día lunes directamente, ¿sí? Yo les voy a estar compartiendo los videos de la clase y ya nos vamos a estar poniendo de acuerdo. Espero que no falten muchos estudiantes. Aprovechen para poner sus nombres. Tengo solo 29 nombres en el chat y yo tengo 33 asistentes, entonces vayan poniendo todos al chat, por favor. Yo ya estoy cargando el primer video. Sí, el segundo inmediatamente termine ese, lo voy a estar cargando. Ya. Entonces, ¿qué necesito que vayan pensando para las siguientes clases? Una idea de exportación, ¿sí? Necesito que vayan pensando una idea de exportación. Y en función de esa idea de exportación, luego vamos a hacer una serie de trabajitos, ¿ya? Entonces, necesitamos una idea de exportación. Todavía no es tarea, pero va a ser, y si no tienen, ahora, quiero que sea de un producto que conozcan y que tenga posibilidades de estar en el mercado exterior y mejor si tienen datos, ¿no? Si tienen algún dato relacionado de ese tipo de producto, ¿sí? Ya. Entonces, tengan muy buenas noches, estimados jóvenes. Ya se termina nuestra clase y nos vemos el día lunes. Está bien, Buenas mister. noches, Mister, una Lice.